Bueno, vamos a ver el tratamiento farmacológico actual de la insuficiencia cardíaca. Em, Ustedes saben que en la fisiología cardíaca existe una diástole donde el corazón se llena y las paredes cardíacas se relajan. Una diástole que se puede dividir en protodiástole, meso y telediástole. Finalmente, una vez que está lleno el ventrículo, existe un periodo que se denomina isovolumétrico sistólico, donde el corazón empieza a contraerse con ambas válvulas cerradas, la mitral y la aórtica. Posteriormente empieza la sístole en periodo eyectivo y cuando las válvulas se cierran de vuelta y ambas están cerradas existe un periodo que se llama de relajación isovolumétrica, que es la isovolumétrica diastólica. Asimismo, sabemos que existen presiones distintas, tanto a nivel ventricular, que es lo que va por abajo, como a nivel de la presión arterial en la aorta. ¿Mm? Eso coincide con el electrocardiograma, con la onda de pulso venoso, y básicamente el inicio del QRS y luego de la onda A del pulso venoso empieza la contracción cardíaca propiamente dicha, mecánica, donde el corazón empieza a ganar presión. Este periodo acá es isovolumétrico hasta que sigue aumentando la presión y se abre la válvula aórtica. Posteriormente, el ventrículo sigue eyectando hasta que llega un punto que se empieza a relajar. En eso, uno puede tener pacientes con insuficiencia cardíaca y los mismos se dividen según la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es preservada, decimos que el corazón expulsa más del 50% de la sangre. Tenemos la fracción de eyección reducida, donde el corazón expulsa menos del 40% de la sangre, y la fracción de eyección o rango intermedio, que está entre 40 y 50%. En general, más del 50% decimos que es preservada y menos del 50% decimos que está reducida. Eh, a su vez, también podemos dividir la insuficiencia cardíaca en crónica o en aguda, según estos tiempos y según los síntomas de de la, de la insuficiencia cardíaca, según los síntomas, de acuerdo a la disnea, sobre todo en 1, 2, 3 y 4. 1 a los grandes esfuerzos y 4 cuando es de reposo. Em, Cuando decimos tratamiento óptimo en insuficiencia cardíaca, tenemos que ver la fisiopatología, por un lado, y por otro lado, la evidencia que hay de todo esto. Ujú. Eh, En cuanto a lo primero, sabemos que la insuficiencia cardíaca va progresando de acuerdo sobre todo a tres tipos de cosas. La primera es la lesión secundaria que hay, o sea, el remodelado del ventrículo izquierdo, la baja contractilidad, la hipertrofia, la apoptosis, la fibrosis. Hay algo que genera todo esto. Puede ser una miocarditis, un infarto, etc. Y todo esto contribuye a un círculo vicioso. Por otro lado, el aspecto neurohormonal. Sabemos que el sistema nervioso simpático, el renin-angiotensina-aldosterona, las endotelinas, las citoquinas y los péptidos natriuréticos contribuyen. Y a nivel endotelial existe eh, un grave problema que es la vasoconstricción, las especies reactivas de oxígeno, las citoquinas y los cambios estructurales. Todo eso va generando insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Clásicamente, hasta el año 2000, pensábamos que los únicos culpables eran el simpático, el renina-angiotensina-aldosterona y el endotelio. Actualmente, desde el 2010 que se han desarrollado nuevas moléculas, hay otros conceptos. Conceptos de inflamación, de péptidos, vasoactivos y cardioactivos, y de una interacción metabólica y renal, y pensar el corazón como un órgano endocrino a distancia. El sistema nervioso simpático, ustedes saben que a través de los receptores beta interviene sobre el corazón, pero no solo en la contractilidad, sino también en la hipertrofia, en la necrosis y apoptosis, en
la producción de arritmias, en el deterioro del funcionamiento diastólico y sistólico. A su vez, a nivel renal, interviene aumentando la liberación de renina y activando el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, generando mayor reabsorción de sodio, y a nivel vascular, gracias a la vasoconstricción y a la hipertrofia. ¿Mm? Y por otro lado, los péptidos natriuréticos en teoría son buenos, sobre todo el A, el B y el C, gracias a una GMP, generan, gracias al GMP cíclico, perdón, generan natriuresis y diuresis, inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático y vasodilatación. Y esto tendría efectos beneficiosos y uno debería enfocarse en preservar estos péptidos. Entonces, eh, tenemos que pensar el corazón como un órgano endocrino. ¿Mm? Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Para entender todo lo que viene. El primer fármaco que tuvo un marcado eh, hito en la historia de la insuficiencia cardíaca es el enalapril. Un trabajo de pocos pacientes donde disminuye el 40% el riesgo de muerte. Si esto es muerte, esto es enalapril y esto es placebo. Entonces los pacientes con enalapril se morían muchísimo menos que los pacientes que estaban con placebo. Y esto es solamente al año. En esa época, el tratamiento era sobre todo con digitálicos, que hoy sabemos que los dejamos de reserva por si el paciente sigue con síntomas y no anda bien. Fíjense, los beta bloqueantes, muy poquitos, todos tomaban furosemida, casi todos, y espironolactona, algunos. Muchos, algunos vasodilatadores, algunos anticoagulados y no mucho más. ¿Mm? Posteriormente vino un gran trabajo que probó en el April con muchísima cantidad de pacientes, muchos más, y aquí vimos que el riesgo de muerte disminuía un 26%, un 16%, perdón, el riesgo de muerte, y el riesgo de muerte u hospitalización un 26%. Por lo tanto, tratando 1000 pacientes, uno evitaba 50 muertes y 350 hospitalizaciones. El tratamiento médico óptimo era muy parecido al del trabajo anterior. ¿Y por qué se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca? Se mueren sobre todo por muerte súbita por arritmias, se mueren por insuficiencia cardíaca progresiva, se mueren por eventos coronarios, como por ejemplo un infarto de miocardio, se mueren por eventos cardiovasculares extracardíacos, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. También se mueren por cáncer y se mueren por infecciones. Se hospitalizan por insuficiencia cardíaca, se terminan infectando y se mueren. Los beta bloqueantes tienen muchísimos efectos beneficiosos. Efectos cronohidromotrópicos negativos, efectos antiarrítmicos, antiisquémicos. Por otro lado, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen algunos la poscarga, gracias a efectos vasodilatadores, como por ejemplo del nebivolol por liberación de óxido nítrico, o del carvedilol y la betalol por bloquear el receptor alfa 1. Y eso disminuye las demandas miocárdicas de oxígeno y en pacientes isquémicos es súper beneficioso. A su vez, hay algunos que, al no ser cardioselectivos, bloquean el beta 2 y por lo tanto producen vasoconstricción coronaria, lo cual es un problema. Y algunos pueden producir espasmo. Todos estos son trabajos con beta bloqueantes, sobre todo el MERIT con metoprolol, el CIBIS con bisoprolol y el Copernicus con carvedilol. Todos han demostrado un gran beneficio en disminuir el riesgo de muerte y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Y lo que está acá, que es esto, que es el RALES, es la espironolactona. La espironolactona, ustedes saben que es un diurético ahorrador de potasio, que tiene un efecto antagonista de la aldosterona y que también, fíjense, disminuye la muerte y las hospitalizaciones. Y de una manera similar al resto. Entonces, todos estos fármacos
los IECA, los beta bloqueantes y el Enalapril hoy por hoy siguen siendo tratamientos de primera línea para la insuficiencia cardíaca, a pesar de que todos estos trabajos son viejos. Lo mismo que el valsartán. ¿Mm? Esto es la eplerenona. ¿Mm? La eplerenona es un fármaco que disminuye también, es muy parecida a la espironolactona, lo único que no produce ginecomastia, pero también tiene todos los beneficios porque disminuye la muerte por cualquier causa, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el combinado de juntar la muerte y la hospitalización, y ya los pacientes que entraron a este trabajo, que es del 2011, fíjense, ya la mayoría o tenía un inhibidor de la ECA o tenía un antagonista del receptor de angiotensina, la mayoría venía con beta bloqueantes, digitálicos, mucho menor porcentaje de pacientes. Por lo tanto, este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, gracias al beta bloqueante simpático y gracias a dieta ARA y espironolactona de angiotensina-aldosterona, disminuyó muertes por cualquier causa, muertes cardiovasculares, muerte súbita y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, esto es el tratamiento fundacional de la insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Todos estos, ahí les voy a explicar bien este cuadro, pero todos estos fármacos han logrado disminuir bien la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca. Fíjense que el paciente que venía con diuréticos y digoxina tenía una mortalidad anual del 15% cuando tenía insuficiencia cardíaca. Después de darle enalapril, lo bajamos al 2. Una vez que le empezamos a dar beta bloqueantes, lo bajamos al 7,8. Y una vez que le empezamos a dar antagonistas de la aldosterona, lo bajamos al 6%. Fíjense el descenso en la muerte que hubo, que fue importante. Entonces, el tratamiento fundacional es Yecabara, beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona. ¿Qué es la neprilicina? La neprilicina es una enzima que desdobla a los péptidos natriuréticos, que hemos dicho que son beneficiosos, que son vasodilatadores, producen eliminación de sodio, disminuyen la fibrosis y la apoptosis a nivel cardíaco. ¿Mm? Y por otro lado, la angiotensina 2, que también es metabolizada por la neprilicina, tiene efectos totalmente opuestos. ¿Mm? Vasoconstricción, todo lo contrario, retención de sodio y agua, fibrosis, apoptosis, hipertrofia, remodelado malo, etc. En un mundo ideal yo quisiera que no haya angiotensina 2 y que haya muchos péptidos natriuréticos. ¿Mm? La neprilicina inhibe las dos. ¿Qué es lo que sucede? Yo con el valsartán bloqueo la angiotensina, pero me faltaba preservar los péptidos natriuréticos. Y eso lo puedo hacer gracias a inhibición de la neprilicina con sacubitril. Por eso el sacubitrilo no se puede usar solo, porque si uno lo usa solo, inhibís el metabolismo de los péptidos, pero también de la angiotensina 2. Entonces tenés que usar sacubitril y además valsartán para inhibir la angiotensina que no se degrada porque la neprilicina no la puede metabolizar. ¿Mm? Esta asociación de sacubitril-valsartán genera que haya muchos péptidos natriuréticos y por lo tanto efectos beneficiosos de los mismos, como vasodilatación, disminución del círculo simpático, natriuresis y diuresis, disminución de la fibrosis, de la hipertrofia y del riesgo de arritmias. Y el valsartán, al inhibir la angiotensina, tiene los mismos efectos beneficiosos porque inhibe los efectos antagónicos de la angiotensina. ¿Mm? Todos estos son beneficios en distintos subgrupos de pacientes con esta asociación. Está claramente demostrado que disminuye el NT-proBNP, la troponina, los volúmenes del ventrículo y de las aurículas, mejora la calidad de vida, la clase funcional, y disminuye la presión arterial y disminuye la, el deterioro de la función renal que estos pacientes indefectiblemente tienen. Esto es el trabajo que demostró
le- la superioridad del sacubitril valsartán sobre el enalapril en cuanto a muerte, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y el compuesto. Esto es clave, porque hasta se han intentado muchísimos trabajos para superarlo en el enalapril y todos han sido frustrados. Entonces, este trabajo en el 2014 nos dijo que esto era mejor que esto. ¿Mm? Y eso ya es muchísimo decir. En general, nosotros en insuficiencia cardíaca estamos acá con los fármacos. ¿Ah? También tenemos desfibriladores, resincronizadores, dispositivos de asistencia, trasplante cardíaco y en el medio podemos revascularizar el paciente si tiene isquemia del miocardio, la digoxina, ibabradina, mitraclip, entre otros. ¿Y qué son las glifosinas o los inhibidores del SGLT2? El SGLT2 es un cotransportador que cotransporta glucosa y sodio. Esto es la célula del túbulo renal, este es la sangre y este es la luz del túbulo de orina. ¿Mm? Esto es la porción proximal del túbulo, es el túbulo contorneado proximal. ¿Mm? La porción inicial del túbulo renal. Y acá existe este transportador que las glifosinas inhiben. Si inhibo esto, elimino sodio y elimino glucosa, y por lo tanto, además de un efecto antidiabético, que es lo que inicialmente buscábamos con las glifosinas, tenemos un efecto que elimina sodio. Y si eliminamos sodio, estamos muy bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque disminuye la presión arterial, la sobrecarga hidrosalina, etc. Esto es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, y los inhibidores del SGLT2, que es el Sodium Glucose Transporter, ¿m? Actúan acá. ¿M? Y por lo tanto disminuyen la reabsorción de sodio y de glucosa. Además, generan glucosuria, que tiene un montón de efectos beneficiosos, sobre todo disminuir la inflamación y la glucotoxicidad, disminuyendo la aterosclerosis, mejorando la contractilidad cardíaca. A su vez, disminuye la masa grasa corporal y la grasa epicárdica. La grasa epicárdica está relacionada a inflamación y fibrosis y a deterioro de la función del ventrículo izquierdo, y eso se preserva con estos fármacos. Y a su vez, al disminuir la natriuresis, disminuye la presión, la rigidez arterial, el estiramiento miocárdico, aumenta la retroalimentación tubulo-glomerular y genera efectos beneficiosos que vamos a ver más adelante, disminuyendo las arritmias, mejorando la contractilidad y protegiendo finalmente el corazón y el riñón. Esto hay un cambio en el paradigma. ¿Por qué? Porque sirve para diabetes por el tema de la glucosa y sirve para la insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Y en estas dos condiciones se sobreexpresan estos cotransportadores, NH1 y NHE3, el 1 en el corazón y el 3 en el riñón. Por lo tanto, estos cotransportadores también son inhibidos por las glifosinas. ¿Ah? El NH1 en el corazón, ¿qué hace? Saca el protón y mete el sodio. Y la entrada de sodio hace que este cotransportador sodio-calcio meta calcio. ¿Mm? Sale sodio, entra calcio. Y el calcio, ¿qué hace? Genera arritmias, aumento del consumo miocardico de oxígeno y muerte cardiovascular. Por lo tanto, al inhibir esto, además de disminuir la carga de sodio porque inhibe el cotransportador sodio-glucosa en el renal, inhibe este transportador. Y por lo tanto evita la entrada de sodio a la célula y por lo tanto indirectamente la entrada de calcio. Eso genera protección cardíaca y disminución de la muerte por arritmias en pacientes cardíacos. A nivel renal produce lo mismo. Por lo tanto, en mi corazón, fíjense, este corazón totalmente enfermo después de inhibidores eh, del cotransportador sodio glucosa o glifosinas, disminuye la hipertrofia del ventrículo izquierdo, las citoquinas y la inflamación cardíaca, el remodelado de la matriz extracelular y la apoptosis. ¿Mm? A nivel del riñón, se sobreexpresa el cotransportador NH3, ¿no? El NH3 también tiene un efecto muy marcado con el sodio y básicamente cuando hay diabetes, cuando hay insuficiencia cardíaca o inflamación,
esto se sobreexpresa, hay un aumento de la entrega de sodio al túbulo, perdón, hay una disminución de la entrega de sodio del túbulo, eso genera que la mácula densa genere hiperfiltrado, y eso genera hipertensión glomerular y daño glomerular. A su vez, ese sodio que se va guardando genera una expansión del volumen plasmático que lleva a insuficiencia cardíaca. Eso disminuye con estos fármacos. ¿Por qué? Porque si uno tiene hipertensión y daño, va a tener proteinuria. ¿Mm? Al inhibir esto, aumenta la, la, la oferta de sodio al túbulo, disminuye la absorción de sodio, o sea que disminuye el volumen plasmático, disminuye la entrega de sodio, la mácula densa sensa que no hay sodio, que sensa, perdón, que hay exceso de sodio en la orina, y eso disminuye el filtrado y protege el riñón. Por lo tanto, esta proteinuria disminuye la proteinuria, vasocontrae arteriola aferente y disminuye la presión intraglomerular. Y además, el edema que existe en las paredes de los vasos también se resuelve de una manera correcta con las glifosinas. Cuando se empezó a probar en insuficiencia cardíaca, vimos que disminuía la muerte y la muerte cardiovascular, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y el compuesto. Esto es dapaglifosina y enfermedad cardiovascular. Lo mismo con empaglifosina, con este trabajo que se llama EMPER. Por lo tanto, hoy el tratamiento fundacional ha cambiado. Antes era IECA, ARA, beta bloqueantes y antagonistas de la aldosterona como la espirulina. Los antagonistas de la aldosterona como la espiro y los beta bloqueantes siguen estando, sin embargo, los IECA o los ARA hoy van acompañados de el ARNI, que es el sacubitril valsartán. En general, si el paciente tolera, debería darle el sacubitril valsartán y no enalapril. Y se han sumado las bifosinas en el último tiempo. La ivabradina se podría usar para enlentecer la frecuencia cardíaca. Acuérdense que la ivabradina lo que hace es, perdón, enlentecer el nódulo sinusal y disminuir la frecuencia del nódulo sinusal, pura y exclusivamente. Esto ya lo hemos visto. Y hay fármacos que se siguen probando en insuficiencia cardíaca, entre ellos el Belsiguat, que es un estimulante de la GMP, del GMP cíclico, el Omecamtiv, que es un inmunotrópico, y el Rivaroxaban, que es un anticoagulante. A ver qué es lo que sigue. Hay nuevos conceptos en insuficiencia cardíaca. Lo que yo pretendía es que tengan en cuenta que no solo en el y beta bloqueantes, hay muchas otras cosas, y no mucho más.